acuerdan de la lección del leproso? El pecado es como la lepra y solo el Mesías puede limpiarlo. De eso trata a profundidad el tema de hoy, que se titula El atrio del santuario y la limpieza del pecado. Bien, cuando Isaías empieza su libro, vamos a entender el contexto en el cual no solo el leproso tenía una enfermedad terrible del pecado, sino todos. Porque él dice, toda cabeza y todo corazón está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es realmente penoso que Dios muchas veces se lamenta. Su corazón está destruido porque no hemos encontrado realmente la forma de agradarlo. Y Él nos dice claro qué es lo que Él quiere. Entonces veamos qué solución le da el siguiente versículo a ese corazón dolido de Dios que quiere ayudarnos. Y Él nos relata la forma exacta en que puede hacerlo. Y hoy veremos que necesitamos de Dios para que Él nos limpie, nos lave y nos quite el pecado. Dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es exactamente lo que sucede en el atrio. Dos acciones, lavaos y limpiaos. El lavaos es con agua y la limpieza es con sangre, porque se refiere a la lepra que vimos anteriormente. Entonces esas dos acciones están en el atrio. Pero poniendo en perspectiva qué es lo que Dios quiere, Él no quiere solamente esta parte. Él no quiere solamente perdonarlos. Él no quiere solamente que dejemos de hacer lo malo. Él quiere que vayamos más allá. Dice el versículo 17, aprended a hacer el bien. Esto es santificación. Buscad el juicio. Eso se busca todos los días. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Son las obras de misericordia y de bien, para la cual fuimos diseñados y por el cual se nos dieron 2 manos y 2 pies. Porque Jesús fue nuestro ejemplo en todo. Él caminaba, recorría las ciudades y donde Él pasaba no había enfermo. Y luego dice, pasando a lo que Él quiere en el lugar santísimo, porque en estos 3 versículos está resumido todo el santuario. Venid luego, dice. O sea, el siguiente paso después de hacer el bien, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Sí, pero ¿cómo es que estemos a cuenta si ya nos había lavado y limpiado? Sí, porque así es, porque estamos ahora en ese momento exacto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque esta es la obra del juicio. Es exactamente lo que Jesús está haciendo ahora, borrando de los libros nuestros pecados, quitando nuestros registros manchados, dejando nuestra vida realmente sin pecado. Y esa obra de purificación que Él hace en el cielo es la misma que se está haciendo a través del Espíritu Santo y sus ángeles en la tierra.
Por eso en el santuario estaban los dos muebles y había limpieza en el atrio. Y la limpieza se daba con dos elementos, con sangre y agua. Porque cuando Jesús murió, no solo brotó sangre, porque dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En Juan 3:5 respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es que hay que nacer a la vez, el mismo momento que nacemos de agua, tenemos que nacer del Espíritu, porque esa es la parte más importante en el bautismo, que desde el momento en que cumplimos los requisitos que Dios pide por fe, entonces el Espíritu Santo es derramado. No es que hayan dos bautismos. Lo ideal es que el día que yo me bautice, de una vez el Espíritu Santo tome mi vida. Pero muchas veces eso no ocurre al mismo tiempo, pero debiera hacerlo. Si usted fue bautizado en agua, quiero decirle que Dios desea bautizarlo también en espíritu, porque solo de esa manera podemos entrar al reino de la gracia que Él propone después de estar en el reino de la promesa. Porque el que creyere, no es suficiente creer, es la parte inicial, y fuere bautizado, será salvo. Es que eso es lo que el atrio nos dice. No basta con creer, se necesita el bautismo también. Se necesita el compromiso, se necesita decirle a Dios, aquí estoy, y dar testimonio ante el mundo de que he aceptado a Jesús. El bautismo es un testimonio público de que acepto las condiciones de Dios, que creo lo que Él dice. Por eso, desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, eso fue una práctica que quedó en la iglesia. Eso no puede quitarse, es una condición, porque la salvación es condicional. A veces lo confundimos con el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Él ama sin condiciones. Si te portas bien, Dios te ama. Si estás portándote mal, te ama. Porque Él no puede ser transformado o cambiado por mi conducta. Mi conducta no le afecta. Él sigue siendo Dios y Él jamás dejará de ser amor. Al que le afecta el pecado es a uno. Por eso es que las condiciones deben cumplirse. Y cuando uno es bautizado, es porque está dispuesto no solo a ser perdonado, sino a nacer de nuevo y a empezar una vida en donde el pecado deja de ser parte de mi vida. Romanos 6:3 lo explica así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es una semejanza, ¿verdad? Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el ideal de Dios y Dios lo puede hacer. Y si esa no ha sido tu experiencia, yo te invito a que sea de ahora en adelante, porque Dios tiene paciencia. Él pasa por alto con paciencia nuestra ignorancia. Pero cuando viene la luz, entonces nosotros entendemos y creemos y Dios nos revela cuál es su voluntad y nos da el poder de cumplirla a través del poder del Espíritu Santo. Por eso, allá en la iglesia típica,
también se cumplían las mismas condiciones. El que creyere, el que mataba al cordero, el que ponía la sangre en sus dinteles y fuere bautizado, porque todos, dice la Biblia, fueron bautizados en Moisés. El que fuera bautizado, dice, esas condiciones se darán para ser salvo. Y veamos un relato inspirado que dice, en su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para crisolar la fe del pueblo y fortalecer su... Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, pasaron el mar Bermejo como por tierra seca. O sea, esto nos da una luz enorme. Esto está en Hebreos 11:29. Busqué otras versiones y dice, como si caminaran sobre tierra seca. Y otra versión dice la Biblia hispanoamericana, como si fuera tierra firme. Dice entonces, al avanzar hasta el agua misma, o sea que fueron al agua, no había pasado nada, la orden fue marchen, el mar no se abrió, inmediatamente tuvieron que tocar y sentir el agua y Moisés ser bautizado, porque en él todos serían bautizados. Dice, demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance. Y entonces, o sea, cuando hacemos la parte que Dios nos pide hacer, con el poder de su Espíritu, acompañado de su promesa, entonces el poderoso de Israel dividió la mar para abrir sendero a sus pies. Pero sigue diciendo el comentario. Esto nos enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo, la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. Imagínense ustedes, la montaña a los lados, los egipcios atrás y el mar enfrente. No había camino, pero gracias a Dios que servimos a un Dios creador, porque cuando topamos, cuando ya no hay esperanza, entonces el especialista en lo imposible hace lo imposible, porque servimos a un Dios creador, que cuando no hay solución para nuestro problema, no importa. Si a usted le dicen, es que para este cáncer no hay solución, para esta enfermedad no existe cura. Entonces, si no existe, qué bueno, porque Dios puede crear una solución donde no hay, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, sigue diciendo, la imaginación concibe la ruina inminente delante. Esa es nuestra imaginación. Por eso la Biblia dice que no andemos por vista, sino por fe. Y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no pueden penetrar las tinieblas. Y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. No sé si alguien aún no ha pasado la experiencia del bautismo y que le llegue este mensaje. Busque inmediatamente algún amigo, alguna iglesia adventista donde vea un rótulo y pida que lo bautice. Entréguese a Jesús. No pierda el tiempo. Delante de usted hay un mundo de posibilidades infinitas para ser la persona más feliz del mundo en medio de las circunstancias de este mundo, porque no vamos a caminar por vista, sino por fe,
porque vamos a poder caminar sobre las aguas como Pedro y vamos a sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Sigamos. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra. Esperemos a que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la experiencia de esta fuente. Ya se ha hablado mucho acerca del sacrificio de Jesús, un sacrificio que nos permite las demás bendiciones, pero ahora estamos recalcando esta bendición, el vivir en Cristo, el ser crucificado con Él, el estar juntos ahora, de aquí en adelante, experimentando la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Esa debe ser mi experiencia de aquí en adelante. Mas Cristo vive en mí. Eso es lo hermoso. Él toma el control. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, no es en mi fe, en la fe de Él. Porque si alguien tiene fe, es Él. Cuando a usted se le acabe la fe, entonces recuerde, tiene un arsenal grande en la fe de Jesús. Él tiene grandes posibilidades para usted porque lo cree. Por eso lo llama a usted. Porque Él no vino a buscar a sanos, vino a buscar enfermos como usted, el cual me amó. Esa es la razón por la cual lo busca, porque lo ama. Aún siendo pecador, lo ama. Sabe su vida y lo ama. Y por eso se entregó a sí mismo por mí. O sea, Él no le va a dar bendiciones. Él se va a dar a sí mismo, que es la mayor bendición, la que el mundo no quiere. Todos quieren dones, talentos, salud, poder. Pero a Dios lo dejan a un lado, llorando, cuando Él quiere darse. El amor al yo, la exaltación propia, el orgullo. Hay gran debilidad, pero la humanidad, en la humildad, hay gran fuerza. Nuestra verdadera dignidad no se mantiene cuando pensamos más en nosotros mismos, sino cuando Dios está en todos nuestros pensamientos y en nuestro corazón arde el amor hacia nuestro Redentor y hacia nuestros semejantes. La sencillez de carácter y la humildad de corazón darán felicidad, mientras que el engreimiento traerá descontento, murmuraciones y continua desilusión. Lo que nos traerá fuerza divina será aprender a pensar menos en nosotros mismos y más en hacer felices a los demás. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sí, hermanos, hay que morir para que Cristo pueda fructificar nuestra vida. Esto es un requisito de salvación. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Regresar a Dios, volver a nuestra experiencia del Edén, perder el miedo a estar con Dios de nuevo, tener una comunión como al principio, es el resultado de confiar en Él. Es que eso es lo que Dios quiere. Imagínense qué lindo es. Como Adán hablaba con Dios, usted puede ahora hablar con Dios.
a través de su mediador ante el Padre, directamente, sin tener que buscar a un pastor que lo ministre, porque Él es su pastor y porque Él directamente, sin intermediarios, puede ministrarlo. Usted puede ir con su pecado y Él mismo lo puede perdonar. La salvación, y aquí puse un símbolo como de advertencia. La salvación es un mensaje objetivo, no es subjetivo, que no depende de la experiencia nuestra o de lo que ocurre en la vida interior del creyente. Puse esto porque pareciera que ahora estoy poniendo la salvación y la estoy cambiando de lugar, la estoy poniendo en el centro del hombre y desplazo a Dios. El mensaje de salvación es un mensaje acerca de los hechos históricos de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo en nuestro favor. Esto jamás lo debemos olvidar. Trascienden a la experiencia porque es un acto de fe, una fe que Él da, la fe de Él. Creemos en estos hechos, aunque no lo sienta. Solo creemos porque escrito está. Nuestra esperanza de perdón y vida eterna están fundadas en Cristo, más bien que en alguna experiencia religiosa personal. Porque entonces podríamos argumentar, Señor, en tu nombre hice 40 madrugadas. Hermanos, cualquier cosa que usted ponga será declarada de alta traición, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Tampoco se debe fundamentar en nuestra relación con Él. Es que hoy está de moda eso. Tenemos que tener relación para ser salvos. Hermano, la relación no murió por mí. Fue Jesús el que fue clavado y su sangre es la que me limpia. Mi relación tiene que verse desde otra perspectiva. No ponerle el énfasis que ahora le hacemos, como si eso fuera el todo. No somos salvos por relación. Somos salvos por la muerte, resurrección e intercesión de Cristo. La relación es el fruto, no la causa. Por eso puse esa advertencia. Seguimos siendo históricos, seguimos creyendo en lo que Él hizo y esa es la base de nuestra salvación. No podemos poner ningún mérito de nuestra parte que arruine el plan que fue hecho antes de la fundación del mundo, sin nuestra consulta, sin nuestra relación. El agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Note esto. Este nuevo nacimiento es obra de Dios. Él lo da. No es obra tuya y solamente se recibe por fe. Tú eres esa fuente vacía. Él es el agua. Hay una gran diferencia. La fuente solo puede recibir para poder dar. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, inmediatamente usted cree en Cristo, lo que viene después es el Espíritu a tomar posesión de su vida. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es que por eso Jesús dijo, es necesario que me vaya. Porque si no me voy, Él no viene. Porque si Jesús se hubiera quedado, los discípulos hubieran seguido igual. Porque la relación a veces no funciona. 3 años y medio y estaban igual o peor. Porque la obra de la conversión es designada al Espíritu Santo, obrando en el interior de nuestra vida. Y por eso Jesús se tuvo que ir para que esa obra se hiciera. Le dio paso al Espíritu para que hiciera lo que Él sabe hacer. Porque en la deidad se combinan las funciones. Porque Él sabe que la deidad trabaja junta en esta obra. Nuestras obras en la vida de fe
fluirán entonces de su vida, no de la nuestra. No es que su vida está fructificando, es que la vida de Dios está dando frutos en su vida. Y esos frutos, ese fruto, ese carácter que empieza a salir en su vida, esa delicia de fruta que hay en usted, ese amor, ese gozo, esa paz, esa mansedumbre, esa templanza, ese es el fruto, esa delicia que el Espíritu Santo está produciendo en usted. Y es el fruto que los demás verán y buscarán a Dios a causa de que quieren saciar su sed y su hambre de algo que no tienen. Pero eso debe fluir de la vida de Cristo a través del Espíritu, no de nuestra vida. Nuestra vida quedó allí en el bautismo sepultada. Ya no vivo yo. Y esta es la lección más importante. Es una cosa de física elemental. Dos cosas diferentes no pueden de una vez y al mismo tiempo ocupar el mismo lugar. Tu propia vida y la vida de Dios no pueden llenar el corazón al mismo tiempo. Tu vida entorpece la entrada de la vida de Dios. O es Cristo o tú. Si así fuera, qué bueno fuera. Pero cuando tú limpias tu vida, cuando queda libre de todo obstáculo y has pedido perdón, si no sigues alimentándote de Cristo, si no viene el Espíritu Santo, otros 7 espíritus peores vendrán a tu vida. Cuando tu vida es expulsada, la vida de Dios la llenará. Mientras yo mismo todavía soy algo, aunque sea mínimo, entonces Jesús no puede ser todo. Mi vida debe ser expulsada. Entonces, el Espíritu de Dios entrará a raudales, porque la vida de Dios la llenará. Así trabaja Dios, en la plena luz del día. Al oír la música de otras voces, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procure enseñarle. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, pero nunca una melodía entera y definida. Cubre el amo la jaula y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo sabe y prorrumpe en perfecta melodía. Después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará aquel mismo canto en plena luz. Así trata Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos y cuando lo hayamos aprendido entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlo perpetuamente. ¿Cuánto le agradecen a Dios por las pruebas que purifican nuestro carácter, por esa enfermedad que revela su gloria? Es que al Hijo de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así de simple es la limpieza. Dios lo dijo, yo le creo. Mañana será una nueva experiencia de fe. El tema será el atrio del santuario y la remisión de los pecados.